La semana pasada nosotros, por tiempo, ¿verdad? No alcanzamos a ver todo el PPT que estábamos viendo, que era de la semiología de las lesiones frontales, y cerramos como con esto. Cerramos como con esto, que tenía que ver con un cuadrito muy simple, pero no menos importante, es como bastante aclarador, digamos, en que diferenciamos las funciones ejecutivas cuando estaban conservadas, cuando estaban sanas y cuando habían algunas alteraciones. No se los voy a repetir porque ya lo leímos, lo repasamos y ustedes lo pueden volver a mirar. Entonces, como faltó tanta parte de este PPT, porque igual este PPT tenía como harto diálogo, además que al final estuvo muy entretenida esa clase porque nos pusimos a hablar de unos casos de población infanto-juvenil, de trastornos de neurodesarrollo, así que aprovechamos la oportunidad y cerramos con eso en realidad. Así que lo que vamos a hacer hoy día es retomar este PPT, no tan en detalle porque yo, a propósito de que, para no ir, digamos, atrasándonos, yo se los mandé por correo. Se los mandé por correo con el objetivo de que ustedes lo pudieran revisar, un poco para venir a la clase con el PPT revisado. Y en este PPT, lo que viene a continuación son unos casos. Casos que siempre son muy ejemplificadores, porque en el fondo nos demuestran a partir de lo que le ha pasado a otras personas que han tenido lesiones o disfunciones en las áreas frontales, cómo ha tenido un impacto súper poderoso y significativo en la personalidad, en la conducta del usuario, en lo cognitivo, evidentemente que sí, pero pareciera ser que lo que pesa fuertemente es el trastorno neuroconductual asociado, que puede ser, ya sabemos, de tipo desinhibido, de tipo apático, ¿cierto? Cambios en la conducta con los familiares, cambios en el trabajo, y así es como hay como 3 o 4 casos acá que están descritos. Y, por cierto, que está por aquí también, si no me equivoco, está el caso de Phineas Cage, que aparentemente es un caso muy conocido por todos y todas, pero no siempre es así. Entonces, tal vez si yo me tengo que referir a algún caso hoy día, me voy a referir a este brevemente, porque ustedes ya lo leyeron, o al menos lo tienen en el PPT que les mandé y en el video que va a quedar aquí, para recordar básicamente más que las consecuencias que tuvo el accidente que tuvo Phineas Cage, ¿verdad?, en el año 1848, producto de una explosión de unos explosivos, valga la redundancia, mientras estaba trabajando en poner rieles en Nueva Inglaterra, ¿verdad?, y esta barra de hierro que le salta y le perfora, ¿verdad?, el lóbulo frontal, tal como está ahí, ¿verdad?, en una área como órbito frontal. Y que tuvo muchos cambios de personalidad. Entonces, ¿y por qué es tan importante este caso? Porque es con él, con las intervenciones que se hicieron, los médicos que lo atendieron, ¿verdad? Los primeros médicos que lo atendieron son los que dan cuenta de decir, parece que cuando las personas tienen un daño en esta porción del cerebro, tienen un cambio muy importante, muy relevante en justamente su personalidad. Porque no nos olvidemos que Cage era un hombre muy juicioso. Aquí hay un link de un video que es bien simpático, que lo pueden ver después ustedes. Yo a veces lo pongo en la clase, pero como estamos un poquito justo al tiempo, ustedes lo pueden ver. Este señor era un hombre, ¿verdad?, que era muy correcto, muy adecuado, muy dedicado a su trabajo, con capacidades, digamos, sociales bien atractivas, en el sentido de que se adaptaba al medio, tenía buena relación con sus compañeros de trabajo, con su jefatura. Sin embargo, posterior a la lesión, se vuelve una persona, como dice ahí, caprichosa, poco respetuosa, grosera, llegó a ser grosero, digamos, impaciente, poco tolerante, obstinado, cambiante, inestable, con poca capacidad de mantenerse en un trabajo. Phineas Cage, entre todo lo que anduvo errando después, ¿verdad?, en sus trabajos, cambiándose de un trabajo a otro y de un lugar a otro, llegó a Chile. Vivió en Chile algunos años acá también, y trabajó como conductor de carruaje de diligencia, donde se llevaba el correo en aquellos tiempos.
Y vivió, después de su accidente, vivió 20 años más. Pensemos en 1848, hace mucho tiempo atrás, ¿cierto? Y sobrevivió 20 años sin toda la tecnología, toda la medicación, toda la rehabilitación, todo el conocimiento que tenemos hoy día al respecto. Entonces tenemos que pensar que hoy día nuestros pacientes generalmente viven mucho más de 20 años. Y es ahí donde está la preocupación, ¿cierto? Porque qué bueno que la gente viva mucho tiempo, pero lo importante es que las personas vivan con la mejor calidad de vida posible. Entonces, tenemos un desafío muy grande, dado que la proyección de vida ha aumentado en este tipo de pacientes, pacientes secuelados de TEC, pacientes secuelados de accidentes vasculares, ¿verdad? Con toda esta estructura que los apoya actualmente, pero tenemos que brindarles, ser capaces de brindarles justamente espacios de inclusión, recuperación lo más que se pueda, rehabilitación, terapia psicológica, terapia kinésica, trabajo con la familia, es decir, es mucho lo que tenemos por hacer porque estos 20 años fácilmente en un paciente pueden aumentar a 25, a 30, incluso doblarse, ¿cierto? Alguien que tenga un accidente a los 20 años perfectamente puede vivir hasta los 70, 80 años con su lesión. Pero ¿cómo vive esos 50 años? Ese es el tema. Y el tema principal, diría yo, y que estaba mencionado por ahí en palabras de Bárbara Wilson, si no me equivoco, es cómo hacemos que la persona logre adaptarse con toda su situación cognitiva, conductual, física, con todas sus secuelas, a un mundo que es demandante, a un mundo que es exigente y que no quede atrás, que no quede en el patio trasero, ¿verdad? Bien, por eso es tan importante el caso de Phineas Gage para mencionarlo acá. Entonces ahí, ¿verdad? Vienen muchos otros casos que estaban explicados acá y que ustedes ya los leyeron o los van a leer. Pero yo sí me quiero dar el tiempo, aunque ustedes seguramente ya también lo vieron, ¿verdad? De comentar un caso que es un caso que me tocó ver a mí en el hospital, en el Instituto Psiquiátrico Dr. Horwitz Barak, que algunos, bueno, cuando partimos las clases yo les comenté que trabajé ahí algunos años, ¿verdad? Y trabajé en esta unidad, que es la unidad, como dice ahí, WEPI, la unidad de evaluación de personas imputadas, y que el trabajo es muy importante ahí porque hay que atender a personas que están imputadas, que han cometido delitos desde robarse un chicle hasta asesinatos bien terribles o bombas o, bueno, miles de cosas. Es decir, ahí me tocó ver pasar a personas o habían pasado personas como por ejemplo nosotros conocemos el caso de la Quintrala, ¿cierto? Esta mujer que mandó matar a su pareja, después mandó matar con un sicario a otra persona y mató al novio de una sobrina, es decir, una cosa bien, bien terrible, una personalidad sumamente psicopática. Han pasado por ahí. Y entonces ahí se hacen evaluaciones que tienen que ser como bien quirúrgicas en el fondo porque estamos hablando de que la gente se va a tener un juicio, ¿no? Y no puede ir, digamos, no puede haber margen de error al momento de decir esta persona tiene problemas mentales o no los tiene. Yo aquí les quiero contar un caso, lo más rápido que podamos, para no atrasarnos, que es el caso de A, que era un chico cuando yo me tocó evaluarlo, esto fue en el año 2021, hace no tanto tiempo atrás, de 22 años, era originario de la comuna de Puente Alto, vivía con su padre, o digamos él se había criado prácticamente con su padre, los padres estaban separados desde que él era muy pequeño, ayudaba en el taller mecánico que tenía el papá y era una ayuda como bien discreta, es decir, no era como que él arreglaba los motores, sino que más bien como que le llevaba el martillo, o no sé si se usara martillo, pero, o una llave, una tuerca, ¿verdad? Eso. Y a los 15 años había recibido un disparo en la cabeza, en la zona frontal, frontoparietal, derecha. Se le había realizado craneotomía y aún al momento de la evaluación
Esto ya ocurrió a los 15 años, habían pasado 7, 8 años, ¿cierto? No se le había realizado craneoplastía. Por lo tanto, todavía él tenía su cabecita hundida en su lado derecho y él, como era joven, eh, casi que adolescente todavía, él tenía un corte de pelo así bien, bien moderno y con eso se tapaba un poquito la secuela craneal. Presentaba una paresia en la extremidad superior izquierda y este chico había estado involucrado en último tiempo en múltiples delitos. Robo con sorpresa, robo con intimidación, portonazo, es decir, un poco lo que estamos habituados, lamentablemente, a escuchar. Y él señala en el peritaje. El peritaje es una entrevista que se hace en esta unidad en un grupo de unos 4 psiquiatras, 3 o 4 psiquiatras y al menos 2 psicólogos, psicólogas que éramos en ese momento puras mujeres. Y dura aproximadamente 2 horas. Él estaba internado en la UEPI, es decir, porque a la UEPI llegan pacientes que vienen desde fuera que están imputados y vienen desde sus casas, por ejemplo, pero que tienen una orden de evaluación o que están en otra cárcel y van con gendarmes a hacerse la evaluación. Pero él estaba en la UEPI porque la UEPI no solamente es una entidad donde se evalúa, sino que es una unidad hospitalaria. Es decir, los pacientes llegan ahí, las personas llegan porque han tenido alguna descompensación en su cárcel de base, en su lugar de detención de base, que da sospecha de que en realidad esto es algo que hay que ver en un hospital psiquiátrico. Entonces se van trasladados ahí donde se les entrega tratamiento, terapia ocupacional, un trabajo bien, bien interesante, bien bonito. Pero están recluidos, en el fondo están privados de libertad al interior de la UEPI y también la UEPI se maneja con sistema de gendarmería. Se había tratado de escapar, se había tratado de fugar, tenía su cuento. ¿Ya? Y cuando se hace este peritaje, entre todas las cosas que se le preguntan, dice, bueno, ¿qué fue lo que pasó ese día? Entonces él dice, no sé, dice, yo iba para allá con los cabros y después yo estaba solo y llegaban los pacos. Ese SIC significa que está escrito tal cual él lo dijo, así él lo refirió. Él no dijo carabinero y yo le puse Paco, o sea, tal como él dijo, ¿no? Y así se manda el informe al tribunal. Bueno, por supuesto él dijo muchas más cosas. Yo puse una parte acá y se le preguntaba, bueno, pero a ver, explícanos un poco esto. ¿De qué se trataba? Bueno, sí, es que me pasaban a buscar a la casa y me decían, vamos a ir ahí, que si yo, esto había sido, el último asalto había sido una bomba bencinera. Vamos a la bomba, vamos a ir a hacer algo ahí. Y cuando estábamos ahí, los amigos se iban y lo dejaban cuidando. Y le decían, tú quédate cuidando. Entonces, por eso él dice, yo estaba solo y llegaban los pacos. Se me movió el pendrive y se me cerró, pero lo voy a abrir al tiro voy a abrir al tiro el PPT. Denme un segundo, chiquilla, por favor. Aquí, zoom, 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 aquí. ¿Cómo es la cosa aquí? Ahí sí. Entonces voy a compartir de nuevo. Ahí, no, aquí. Ya, ahí se está compartiendo, ¿cierto? ¿Se ve lo mismo que estamos presentando? Ustedes me cuentan. Sí, profe. Ya, gracias. Entonces, daba la impresión de que dentro de todo dentro de todo el perfil delictual que tenía, tenía también un tema así como medio inocentón, porque en el fondo es como que le dicen, no, vamos a robar y después tú quédate cuidando, quédate vigilando. Los otros iban con el botín y este se quedaba ahí y llegaban y se lo llevaban. Al que se llevaban preso era él. Y así es como había estado preso cantidad de veces. ¿Ya? Bueno, entonces, dado que este muchacho tenía esta historia de el TEC gravísimo que había tenido a los 15 años, ¿verdad? Es que se toma la resolución de evaluarlo. Es decir, yo misma me acuerdo que dije, bueno, porque era bien especial. Era peleador, era beligerante, era porfiado, era muy, no respetaba la autoridad al interior de la web, y se peleaba con la enfermera, no se quería tomar los remedios, era como bien cabro chico, como bien infantil,
ya, como bien infantil. Entonces yo me acuerdo que lo comentamos ahí, yo dije, bueno, pero este chiquillo, si tuvo un TEC, hay que hacerle una prueba neuropsicológica. No basta solamente el peritaje, las preguntas con psiquiatra y todo, porque tenemos sospecha de que tiene alguna alteración cognitiva, pero tenemos que cuantificarla porque eso va a depender también su tema después judicial. Así que todos de acuerdo, psiquiatras y psicólogos de acuerdo, yo me quedé con el caso y lo evalué y le apliqué un montón de pruebas. Y aquí traigo un par de ejemplos de cosas que le apliqué. Entonces, le apliqué una prueba que se llama Neuropsy, Atención y Memoria, que es una evaluación neuropsicológica bien extensa, muy interesante porque evalúa atención, memoria, función ejecutiva, atención dividida, atención sostenida, memoria de corto plazo, de largo plazo, lenguaje, es decir, evalúa muchas áreas. Y esta es una prueba de memoria. Esta es una prueba de memoria que, como ustedes ven ahí, tiene, no se ve tal vez muy bien, pero tiene una lista de 12 palabras que uno le lee al paciente, el paciente tiene que escucharlas y repetirlas inmediatamente después que uno se las ha leído. Y así fue como dijo en la primera ensayo, dio con 4 palabras, ¿ya? En el segundo ensayo mejoró un poquito y subió a 6. Y en el tercer ensayo tuvo una pequeña aumento también, subió una más a 7. ¿Ya? Eso habla de que él tuvo una curva de aprendizaje, es decir, de 4 logró aprender, es decir, la repetición a él le sirvió. Sin embargo, es una prueba que está mala, es una prueba de 12 palabras, por lo tanto, en una persona de 22 años, joven, uno esperaría que el resultado sea al menos de 10. De 10, de 9, entre 9 y 11, incluso las 12 palabras, en 3 ensayos, donde uno se las repite 3 veces, uno se va grabando la información. Pero nuestro paciente, nuestro usuario, partió mal, porque partió muy bajito en 4 y después remontó, pero remontó poquito, ¿cierto? No tuvo una curva así como que súper espectacular de aprendizaje. Lo otro es que esos puntitos que ustedes ven ahí, esos puntitos son las veces que él repite las palabras, que perseveración. Acuérdense que cuando revisamos la clase pasada, la semiología de las lesiones frontales, una de las alteraciones que se observan es la perseveración. Que los pacientes repiten las acciones, repiten las palabras, repiten el comportamiento, poca flexibilidad, no logran salirse de ahí, ¿cierto? Entonces él parte perseverando con 2, acá 3, pero acá persevera cualquier cantidad, ¿ya? Perseveró acá, es decir, él decía cara, burro, pato, burro, rana, cabra, burro, piña, burro, piña, iba repitiendo, ¿se fijan? Y de repente me decía, ya dije burro, uno no le puede decir nada, así que yo le decía, siga nomás, y él volvía a repetirla. Tuvimos alguna pequeña ahí conversación con una de las colegas, me decía, bueno, pero a lo mejor él te está manipulando la prueba, ¿cierto? Entonces, y esto es como un engaño, porque los pacientes que llegan allá, muchos de ellos van así, pero a engañar, realmente a uno a engañarla. Pero yo le dije, mira, acá la verdad es que yo no tengo ninguna duda de que él no hizo ningún tipo de engaño ni manipulación. Porque si él hubiera querido manipular la prueba, él en esta primera lista no me hubiera dicho 4, me hubiera dicho 0, me hubiera dicho 1. Me hubiera dicho, no me acuerdo de nada, señorita, que es como la típica frase, señorita, no me acuerdo de nada. Se me olvidaron todos, se me puso la mente en blanco. Ya me aprendí todas las frases. ¿Ya? No, él hace un esfuerzo. Si él hubiera querido manipular la prueba, él no aumenta. Él hubiera tenido las mismas 4, incluso hubiera bajado a 3, diciendo que se lo olvidaron, pero jamás hubiera tenido la intención de realmente aprendérselas y de aumentar un poquito su curva de aprendizaje. Entonces él tiene un promedio de 6, porque se saca un promedio y tiene un promedio de 6. O sea, la mitad de las palabras en 3 ensayos es poco. Entonces tiene mala memoria de corto plazo, tiene mala fluencia verbal, tiene mucha perseveración y tiene poca curva de aprendizaje. ¿Ya? Y después yo le apliqué otra prueba, que es la figura compleja de Rey, que es una prueba que a mí me gusta mucho porque es una prueba que evalúa muchas cosas, evalúa principalmente memoria, primero evalúa copia, porque hay que copiarla, por lo tanto, visoconstrucción, atención sostenida, precisión, detalles, etc. Y después la prueba se le pide una evocación, ¿ya?
y nuestro paciente dibujó esto. Ahí. No sé si se alcanza a ver ahí. ¿Se alcanza a ver más o menos? Sí, ya. Entonces ahí está la copia, está la figura original y ahí está lo que él hizo. Entonces me gustaría, chicas, por favor, que lo que ustedes, ¿qué creen? ¿Cuáles son los errores que principalmente presenta acá el paciente? ¿Qué ven ustedes? ¿Qué les llama la atención? Dificultades en habilidades de visoconstrucción. Ya, partiendo por eso, ¿cierto? Está bien desordenadito, está bien de mala calidad el trabajo. Uno podría decir, es la figura, ¿cierto? Es decir, nadie podría decir esto no tiene nada que ver con la figura. No, sí, pero está bien malita, ¿verdad? ¿A eso te refieres tú con los problemas de visoconstrucción? Sí. Ya, correcto. Como que no se fija mucho en los detalles. Es efectivamente, ¿cierto? No tiene ningún cuidado con los detalles. ¿Qué otras cosas ven? Persevera también en algunos, por ejemplo, los triángulos de arriba, dibujó como 3 y era solo 1. Eso igual, o sea, es como perseverar, pero ya no que repite, es como de acción, ¿no? Claro, una perseveración visoconstructiva, pero desde la acción también. Como dices tú. Efectivamente, persevera. Tiene 3 triángulos, uno chiquitito, uno más grande, otro más chico, otro mediano. Las rayitas van para cualquier lado, hace rayas donde no corresponde. Remarca, por ejemplo, este cuadrado aquí abajo está remarcado, es una perseveración. Esto también está remarcado, persevera. Está casi todo remarcado, porque acá también está como con lápiz mina, después le pasó un lápiz pasta, acá también está este triángulo remarcado. A lo mejor lo trató de arreglar, no sé, como acá no se puede borrar, pero lo que sí es que perseveró, ¿ya? Entonces tiene perseveraciones, tiene problemas visoconstructivos, tiene problemas de proporciones, cosas que están muy chiquititas, cosas que están muy grandes respecto de, y tiene un problema de ubicación espacial. Porque miren dónde dibujó. Uno le presenta este dibujo en una hoja como una hoja de blog y el dibujo está al medio. Por lo tanto, la gente tiende a copiar incluso considerando los espacios, los márgenes. Por lo tanto, la mayoría de las personas dibujan al medio de la hoja. Nadie como que dibuja una cosita en un costado. O bueno, la gente lo hace, pero la gente que tiene algún tipo de dificultad. Entonces, a mí también me dio la impresión que tenía un tema como negligente, ¿cierto? Porque que omite y deja como una cuadrantopsia, porque tampoco como que ubica, como que dibuja solo arriba, no dibuja abajo, bien extraño. Bueno, miren el puntaje que obtuvo 24 puntos de 36. Yo cada vez que miro esto, yo digo, yo creo que fui amable, porque en realidad yo creo que esto era para menos puntaje. Seguramente, tal vez 20 puntos, tal vez. Capaz que menos. Pero después le pido yo, paso un rato, le hago otra prueba de otro tipo, una prueba verbal, de palabras, qué sé yo, otro tipo de prueba, y se le dice, ahora por favor, ¿se acuerda que hicimos una copia de una figura geométrica? Quiero que haga todo lo que se acuerda. Y aquí está el dibujo que hizo después. Ahí, no, ahí, ya. Ahí está. Entonces ahí está la comparativa también. Entonces, claramente el dibujo empeoró, ¿verdad? Perdió muchos elementos, vuelve a perseverar, marca varias veces, pierde elementos, ya lo dije, ¿verdad? Igual bastante alterada la cosa visoconstructiva, sin los detalles, sin lo cuidadoso del dibujo. Y vuelve a repetir esto, persevera nuevamente en el lugar donde hace el dibujo. Y aquí sí que estuvo malito y obtiene solo 16 puntos de los 36. ¿Por qué yo les hacía mención del puntaje de los 24 sobre los de 36? Porque en el fondo, si uno no ve la copia, si uno no ve el dibujo y no ve al paciente haciéndolo y solo ve el resultado y uno dice, obtuvo 24 o pongámosle ya 20 de 36 y después 16. Claro, yo me quedo con un dato numérico. Pero aquí para estas cosas es súper importante, ¿verdad? ¿Cómo lo hizo?
cómo desarrolló, cómo resolvió. La cosa cualitativa acá es re importante también, no solo lo cuanti. Y si nosotros pensamos, esto es una prueba neuropsicológica, ¿ya? Y una prueba cognitiva. Pero tenemos que tratar de proyectar y de generalizar esta prueba a otros ámbitos del usuario. Por ejemplo, al ámbito motor, al ámbito conductual, al ámbito incluso emocional. Pero quedándonos solo en lo motor, un paciente que persevera, un paciente que está descoordinado, desorientado en el espacio, un paciente que no es cuidadoso también en su motricidad. Entonces es algo que lo afecta en todos los planos. Porque uno dice, ¿esto cómo yo lo junto con algo motor, por ejemplo? Pensando en que aquí no solamente hay terapeutas ocupacionales como alumnas, sino que también hay kinesiólogas, kinesiólogos, fonoaudiólogos. Tengo que proyectar esto a los diferentes ámbitos del usuario, ¿no? Es decir, uno no anda haciendo dibujos por la vida en general, de este tipo por lo menos, ¿ya? Pero uno se mueve, uno compra, uno paga, uno toma la micro, uno tiene que hacer una marcha, entrenar marcha, tiene que enhebrar una aguja, no sé. Entonces, esto también nos muestra todos esos detalles, todos esos errores. Bien, eso yo se los quería mostrar como un caso, digamos, un caso mío, que me gusta compartirlo con mis alumnas y mis alumnos porque lo vi al paciente presencialmente. En esta prueba, en todo este test, salió con un rendimiento cognitivo con déficit severo. Y después le apliqué una prueba que se llama VICE, que es una prueba de inteligencia para adultos, que es muy conocida, se usa en todas partes en realidad, y también salió con un rango de déficit intelectual moderado. Eso es bastante. Entonces, él con eso se va a presentar a su juicio, digamos. Es decir, es probable que este paciente haya tenido algún componente conductual previo a su lesión frontal, a esa bala que recibió. Es probable. Era un chico que a lo mejor tenía malas juntas, se había metido en pleitos desde muy joven, pero esto, digamos, viene a limitarlo mucho. Esto le genera una limitación muy importante donde él no tiene un juicio, ¿verdad?, de la realidad, de lo que está bien, de lo que está mal, de lo ético, de lo moral, como corresponde. Entonces, en ese sentido, por cierto que es importante la evaluación, porque de alguna manera ponemos en evidencia aquello que no se veía claramente. Bien. Entonces, aquí sí terminamos este PPT para ir a lo que viene para el día de hoy. De todas formas, si quieren comentar algo del caso, o yo no sé si alcanzaron a leer los otros casos que yo les mandé por correo, si quieren comentar algo, si quieren que discutamos alguna cosita previa, también lo podemos hacer. Yo, profe, según lo que observé, lo que me decía a nivel motor, igual se evidencia como las praxias visoconstructivas también están muy afectadas a nivel motor. Absolutamente, qué bueno que lo mencionas. ¿Con quién estoy hablando? Con Tiare. Con Tiare. Hola, Tiare, que no me aparece acá tu nombre. Súper, claro que sí, pues las praxias están afectadas también, ¿cierto? Y las praxias sabemos que esta imposibilidad de poder ejecutar ciertos movimientos, en este caso, o ciertas funciones, no teniendo mayor problema en la extremidad, porque su extremidad derecha estaba indemne y él era diestro. Era su extremidad izquierda la que estaba con una paresia. Así que súper bien la observación. Muchas gracias. Bien. Vamos entonces. Yo tenía una consulta con respecto al trabajo anterior. ¿Tiare? En el cual no? había que hacer. Sí, Tiare de nuevo. Ya. En cual había que hacer un cuadrito con algunas patologías e ir centrándola como si era cognitivo o conductual. Sí.
Ya, a mí igual me quedó una duda porque decía, ¿cómo lo relaciona si es cognitivo-conductual? Ya que no sé, el TEC presenta en base una afectación cognitiva, pero igual repercute a nivel conductual. Lo mismo que ya sea un accidente cerebrovascular o alguna demencia o el Parkinson. Entonces esa era como mi duda, cómo poder encasillarlo si era cognitivo-conductual, porque se asemejaban varias cosas. Claro, tienes razón, tienes razón. Mira, la idea de hacer ese cuadro, aún sabiendo, ¿verdad?, que ya hace mucho tiempo se acabó la dualidad cartesiana de cuerpo-mente, pero sí es importante que de repente hagamos esta distinción de lo que tiene un acento más emocional conductual de lo que es lo cognitivo propiamente tal. Entonces, por ejemplo, uno podría decir cognitivo, por ejemplo, ¿verdad?, un trastorno atencional. Entonces uno pondrá red anterior, ¿verdad? Lóbulo frontal, etcétera, etcétera. Ya así como la ubicación que también se pide ahí en ese cuadrito como un poquitito la ubicación. Uno pondrá, es algo cognitivo, atención, red frontal XX. Ya. Es muy cognitiva la atención. Pero si yo pongo, por ejemplo, desinhibición del comportamiento, o comportamiento pseudopsicopático, eso ya no es tan cognitivo, eso es un comportamiento justamente. Entonces eso yo lo puedo incluir lo puedo clasificar en lo conductual. O puedo poner, por ejemplo, la habilidad emocional y ver la habilidad emocional cuando se alteran qué áreas, qué regiones cerebrales las personas tienen más la habilidad emocional o presentan más la habilidad emocional, si es un hemisferio más derecho, hemisferio izquierdo, más anterior, más posterior, ¿verdad? Y eso claramente, como la palabra lo dice, la habilidad emocional corresponde más a lo conductual guión o slash emocional que a lo cognitivo. No sé si te queda más claro, Tiare. Sí, pero la hice tarde la pregunta. ¿Ya la mandaste? Sí. Bueno, pero ahí vamos a ver, pues sí, ahí Pero vamos a sí, revisar. ahora que le pregunto, por eso es mejor, porque así por último tengo una retroalimentación y entiendo a lo que se refería. Por cierto, además que los trabajos que vienen a continuación, siempre vamos a estar trabajando sobre lo conductual y lo emocional, entonces bueno que lo estemos hablando acá para que ustedes puedan distinguir y puedan hacer ciertos énfasis, ¿verdad? Y buscar bibliografía respecto a lo que es propiamente más lo conductual y lo emocional en algunos casos para poder distinguirlo justamente de lo cognitivo. Así que ahí vamos a revisar los trabajos y en el fondo tampoco es tan grave, ¿ya? Ya, bien. Entonces, lo que nosotros tenemos hoy día, como que mi PPT ha estado así como que mi pendrive está como que se me va y vuelve, como que se me cierra de repente, por eso yo creo que la entrada del pendrive como que está media, entonces me cerró todo ya, lo estoy buscando de nuevo. Aquí. Ya, y justamente el caso que tenemos, o sea, la clase que tenemos ahora es sobre hemisferio derecho, ¿ya? Es sobre hemisferio derecho que va a estar directamente relacionado con el próximo desafío que ustedes van a tener que realizar. Entonces es interesante que lo puedan. Ay, espérenme. Ahí sí. Ahí sí, ahí se ve. Ya. Entonces, claro, esta clase está muy relacionada con el trabajo que tienen que hacer el otro desafío. Y como les acaba de decir en relación a lo que preguntó Tiare, tiene harto que ver también con el tema de lo emocional, de lo conductual, ¿verdad? De las personas que sufren una lesión derecha. Bueno, ¿algo que decir de este hemisferio, chiquillas y chiquillos, antes de que partamos? Parece que somos puras mujeres hoy día. ¿Algo que decir? Algo que nos llame la atención, los que les ha tocado trabajar con alguna persona con lesión derecha, por ejemplo. Algo que les haya llamado a ustedes la atención, tal vez.
En mi caso, como habíamos hablado la otra vez de los niños con el espectro autista, la interacción social, habilidades sociales. Correcto, perfecto, absolutamente, ¿cierto? Tendríamos que decir, igual lo vamos a ir revisando después, pero que el hemisferio derecho tiene una vinculación muy directa, una estrecha relación con justamente lo que es el mundo emocional, la interacción social, la adecuación también al contexto. Así que vamos a ver por qué este hemisferio está tan relacionado con estos elementos. Vamos a mirar un poquitito las alteraciones, los déficits en la esfera emocional, algo sobre la intervención y en lo que nos queda de tiempo, como mirar un poquito un programa de trabajo que son experiencias que nosotros hicimos con nuestro equipo de rehabilitación durante harto tiempo y que aprendimos cosas de eso. Entonces, como compartirlo también acá. Bien, primero comentar que el hemisferio derecho siempre ha sido el hemisferio izquierdo, HI, siempre ha sido un hemisferio que se ha llamado hemisferio dominante. Y en la literatura, sobre todo la literatura más antigua, ¿verdad? Se puede encontrar así, como el hemisferio dominante o el hemisferio mayor. En cambio, el hemisferio derecho siempre también se ha conceptualizado como un hemisferio menor o no dominante o subdominante. ¿Y por qué? Básicamente porque en el hemisferio derecho está directamente relacionado al dominio del lenguaje, que por cierto el lenguaje es una función cognitiva superior, ¿verdad? El lenguaje es por definición una función que nos caracteriza a los seres humanos. Si bien es cierto, otras especies del reino animal, ¿verdad? Tienen también un lenguaje, distintos tipos de animalitos, ¿verdad? Tienen un lenguaje, no es el nivel de complejidad que tiene el lenguaje humano. O sea, yo tengo dos gatos, dos gatas, y yo no podría decir que mis gatas no se comunican conmigo, porque me maullan para comer, me maullan cuando se despiertan, cuando regalonean, y yo las entiendo. Y yo creo que ellas en alguna medida también algo me entienden. Sin embargo, estamos lejos de tener ellas el lenguaje de alta complejidad, de alta selectividad, de alta precisión que tiene el lenguaje humano. Entonces, como está relacionado al hemisferio izquierdo, se habla de hemisferio mayor. Sin embargo, este hemisferio mudo ya dejó de serlo hace mucho tiempo. Este hemisferio menor, este hemisferio mudo, que era el derecho, ¿verdad? Deja de serlo porque se ha abierto hace ya bastante tiempo, afortunadamente, este mundo que nos muestra la importancia que tiene este hemisferio, no solamente en distintos aspectos cognitivos, sino que también en el lenguaje. Y vamos a ir mirando acá. Por ejemplo, aquí se hablaba de como mito, ¿no? Como mito que las personas solo usan la mitad de su cerebro y que la mitad más usada es la que tiene que ver con la lógica. ¿Y cuál es el hemisferio que tiene que ver con la lógica? El hemisferio izquierdo. Siempre se ha dicho que el hemisferio izquierdo es un hemisferio secuencial, un hemisferio analítico, un hemisferio lógico. Entonces se decía que se usaba solo la mitad y la mitad izquierda. Ya sabemos que no es así, que no es así. Y por otro lado, que cuando la persona sufría una lesión, en uno de los dos hemisferios se perdían todas las capacidades. Y no es así, porque cuando se pierden en el hemisferio izquierdo, el hemisferio derecho hace un gran trabajo para compensar lo que perdió el hemisferio izquierdo. Bien, entonces ya dije que se había encontrado mucha información al respecto, ¿ya? Bueno, nosotros vamos a ir viajando al hablar del hemisferio derecho por diferentes cuadros que se suelen presentar en asociación a lesiones derechas. Aquí yo voy a hablar, por ejemplo, de las agnosias y de las apraxias, pero quiero hacer también la salvedad de que no todas las agnosias ni no todas las apraxias son propias del hemisferio derecho. Muchas se ven representadas también en el izquierdo, pero hay algunas que son del hemisferio derecho o algunas que son de ambos y por eso están mencionadas acá, ¿ya? Bueno,
las personas necesitamos conocer, necesitamos reconocer, conocer, y ocurre que de pronto las personas no pueden reconocer, ¿cierto? Entonces hablamos de un déficit en el reconocimiento, y eso es algo bastante complejo. Entonces vamos a leer este pequeño párrafo que dice que el proceso de reconocimiento de los estímulos que son parte de la realidad que nos rodea es también gnósico, ¿verdad? Gnósico viene de la palabra conocer, en el fondo, ya que es necesario que los estímulos que identificamos inicialmente, vía sensorial, o sea, aquello que entra por nuestro primer proceso cognitivo, en el fondo, que es lo sensorio y la percepción, ¿verdad? Pueda ser separado o va a ingresar de manera separada, fragmentada, que en algún momento sea integrado. ¿Para qué? Para que le demos un sentido. O sea, aquello que nosotros recibimos como una onda sonora X, cuando prendemos la radio o nuestro celular con música, el megahertz no sé cuánto, ¿verdad? Nosotros no decimos, los megahertz que estoy escuchando, decimos, qué bonita la melodía, qué bonita la música, ¿verdad? Le dimos un significado y la reconocemos como tal. Reconocemos a la persona que canta o la melodía, etc. Pero cuando hay agnosias, no podemos hacer ese reconocimiento y podemos estar escuchando porque está indemne el órgano receptor, sin embargo, no podemos reconocer. Entonces, las agnosias son alteraciones en el reconocimiento de los estímulos y de poder atribuirle significado, que previo a una lesión se decodificaban correctamente por la persona. Previo que ocurriera la lesión, ¿verdad? La persona escuchaba la música y decía, está sonando la Mon Laferte, está sonando, no sé, Bon Jovi, no sé, estoy inventando, ¿no? Sin embargo, después de esto, intenta y no logra hacer esa identificación. Algunos elementos que tienen que estar claros, digamos, para nosotros poder diagnosticar o por lo menos acercarnos a decir esto es una agnosia. Y tenemos algunos requisitos. Por ejemplo, requisito 1 es que se produzca la pérdida del reconocimiento de objetos que previamente ya habían sido conocidos por el sujeto. Es decir, no estamos hablando de algo que yo estoy escuchando, viendo o observando por primera vez. No, es algo que yo ya sabía. Esta música es esto. O este color es tal, ¿verdad? Ya lo aprendí en mi infancia, lo aprendí en mi juventud, lo aprendí. Entonces no es algo que yo desconozca. Los receptores periféricos sensoriales, llamemos también a esto todos los órganos, ¿verdad?, que reciben los estímulos, tienen que estar indemnes, tienen que estar sanos. Es decir, si yo tengo un problema al oído, ¿cierto? Tengo un problema al oído, no solamente a mi aparato externo como la oreja en sí mismo, sino que al oído medio, por ejemplo, tiene que estar sano. Si no, no puedo yo decir que esto es una agnosia acústica, por ejemplo. Las áreas primarias de la corteza deben estar preservadas sin que exista un trastorno sensitivo o motor que justifique la incapacidad para comprender el significado. También, ese es el tercer requisito. La letra D dice que no debe existir hipoestesia o anestesia que impida el reconocimiento de los estímulos a nivel motor, ¿cierto? Una baja capacidad de sensibilidad, en el fondo, como el paciente que vimos recién que tenía una hemiparesia, ¿verdad? Y que podría haber tenido asociado también a lo mejor una baja de sensibilidad en su extremidad izquierda. No debe existir un trastorno atencional ni tampoco psiquiátrico que limiten la capacidad para aprender el significado del estímulo, de aprenderlo, de poder como internalizarlo, ¿verdad? Es decir, no puede ser que la persona diagnosticada con un trastorno de déficit atencional grave sin tratamiento y que por eso no pueda prestar atención a los estímulos, o que curse con un cuadro de algún trastorno mental severo, como un cuadro de bipolaridad descompensado, o un cuadro de trastorno delirante, o un cuadro de esquizofrenia, ¿verdad? No, o sea, tiene que, de alguna manera, estar sana en ese sentido la persona para hablar de agnosia. Que son, evidentemente, la agnosia es un
es algo que se puede sumar a estos trastornos que yo estoy mencionando acá. Pero para hacer el diagnóstico yo no puedo, tengo que despejar ese tema. Bien, ahí, no se cambia, ahí sí. Bueno, agnosias tenemos trastornos son trastornos del reconocimiento, no se explica por un defecto sensorial, pueden ser auditivas, táctiles y visuales. La negligencia espacial unilateral es la que omite el extremo izquierdo, ya sea de un dibujo o de algún escrito, aunque la negligencia la podríamos poner también como un trastorno atencional, ¿ya? Pero también tiene que ver con el reconocimiento. Vamos a ver varias cositas. Tenemos la agnosia espacial unilateral, que son fallas en el reconocimiento del espacio situado a la línea media, a la izquierda de la línea media del cuerpo. La hemisomatognosia, que es el conocimiento deficiente en la mitad izquierda del cuerpo. Como son ambos, la primera y la segunda, son de la mitad izquierda del cuerpo, entendemos que el daño es en el hemisferio derecho, ¿verdad? Entonces aquí estamos relacionando directamente esta agnosia con el hemisferio derecho. Anosognosia de la hemiplegia, que son personas que estando hemiplégicas no reconocen que están hemiplégicas. Incluso lo atribuyen a otras cosas. Hay un caso bien interesante del doctor Archibaldo Donoso, que es un neurólogo muy connotado y muy querido, ¿verdad?, en el medio, lamentablemente ya, bueno, falleció hace varios años, que tenía un caso que siempre lo comentaba, que decía que un paciente que estaba hemipléjico, y que muy hemipléjico, y que estaba en su cama sin poder levantarse, etcétera, en el hospital, cuando los doctores pasaban a preguntarle qué le pasaba, decía, no, que estaba en cama porque estaba resfriado. Pero no le pasa algo al cuerpo, no, decía que estoy resfriado, estoy con mucha tos, y por eso no me levanto. Y no reconocía que no podía mover la mitad de su cuerpo. Anosodiaforia, que también sabe de su problema, pero lo minimiza. Una es la anosognosia, que lo niega totalmente, y también puede que diga, sí, me cuesta un poco moverme, pero ya puedo manejar, puedo hacer otras cosas, puedo esquiar, no sé, estoy inventando, ¿verdad? Lo minimiza. Bueno, estos son típicos ejercicios que uno hace para poder ver capacidad de distinguir entre un objeto y otro, ¿cierto? Ahí yo creo que todas acá podemos ver los objetos que hay, ¿cierto? ¿Qué se ve ahí, chiquillas? ¿Qué logran ver? Hay un sombrero, Un sombrero, un tren, un tren, creo que un pájaro, pero no sé. sí, es un pájaro, bien, sí. ¿Y lo otro? Como, no sé, me parece como una almohada, pero no cacho que es como... Sí, es como una lámpara, es como una pantalla de una lámpara, algo así, una ¿verdad? lámpara, sí, Puede eso ser. es. Ya, bueno, son Sí. ejercicios que uno hace para discriminar también un poquitito cómo está el tema del reconocimiento, o sea, el tema de las agnosias visuales con los pacientes. Bueno, las heminegligencias, que como decíamos, principalmente la heminegligencia es una falla atencional, ¿cierto? Y estos dibujos son un clásico. Cuando uno le pide al usuario dibuje una casa, copie la casa, porque uno le pone el dibujo de arriba y después la persona copia, o copie la flor y la persona copia lo que ustedes ven ahí. Ya hay otras peores. Esta todavía tienen ahí, esta casa tiene como una pared, podríamos decir. Y son heminegligencias en el sentido de que son heminegligencias a izquierda. Entonces las personas no logran atender a la parte izquierda del dibujo y lo dejan a medio completar. Lo dejan a medio completar. Y para ellos está cerrado el caso, es decir, está el dibujo hecho completo. Porque lo que este señor vio de la casa, o señora, lo que vio es esta parte. Vio esta ventanita, ni siquiera vio una cosa así como que podría ser el techo, pero que no está muy bien diferenciado, y como que trató de hacer algo acá, pero ya lo perdió, no lo vio. Y acá también la margarita o la flor claramente dibuja el tallito, como que trata de dibujar las hojas, pero tampoco dibuja para arriba, y esta hoja acá tampoco atendió a ella.
Acuérdense, a veces uno mismo se equivoca, yo mismo me equivoco y digo, vio, no vio. Pero esto no es de no ver, sino que es de no atender. Porque cuando a la persona la giramos y le decimos, a ver, pero observe bien el dibujo, y dice, pero si aquí está lo que le faltaba, ¿no? Más como no me di cuenta que no estaba la otra puerta o qué sé yo, ¿ya? Bien. En relación a las apraxias, que también encontramos en estos pacientes con lesiones derechas, también problemas para ejecutar cosas, podemos encontrar, bueno, ahí está la definición breve, ¿cierto? La apraxia es una incapacidad de ejecutar actos motores a pesar de conservar la movilidad básica y a pesar de tener un objetivo para hacerlo. La persona tiene movilidad, ¿verdad? Como para decir, voy a ir a tomar mis lentes que están encima del escritorio o una taza de café. Pero no puede llegar a tomar la taza de café, no puede llegar a ponerse los lentes, aunque su extremidad esté en pleno movimiento. Las principales son constructivas, ideatorias, del vestir, oral, visoconstructivas, bueno, está ahí, ¿verdad?, que se ven especialmente en personas con daños o alteraciones parietales, tanto derechas como izquierdas. Lo menciono porque en el fondo estamos hablando de hemisferio derecho. Es en derecha e izquierda, pero como estamos en hemisferio derecho, tengo que mencionar que al haber lesiones parietales derechas, pueden presentar estas alteraciones visoconstructivas, como en el caso de A, que vimos recién, que como las mismas compañeras mencionaron, ¿cierto?, tenía problemas visoconstructivos, tenía temas apráxicos visoconstructivos, y era una lesión derecha, la de él. En lesiones derechas suelen ser parte de una negligencia unilateral y presenta ausencia o descuido del lado izquierdo de un dibujo, que fue lo que mencionamos acá con esto. ¿Ya? Bueno, ustedes si buscan en internet hay un par de videos bien bonitos, bien dramáticos. Yo digo bonitos porque son bien claros, son bien educativos, pero son bien dramáticos también de negligencia, ¿no? De apraxia. Hay un señor que tiene una demencia y que la cuidadora está tratando de que se afeite y él se está lavando los dientes con la crema de afeitar, o al revés, creo que tenía que lavarse los dientes y se echa la pasta de dientes en la cara como para afeitarse, ya. Bien apráxico, bien desorganizado, ¿ya? Bien, las apraxias construccionales, fallas en la organización y en la síntesis de elementos en el espacio, porque nosotros para construir algo no solamente necesitamos armarlo ahí in situ, en el lugar, ¿cierto? Necesitamos construir una imagen primero mental, la representación mental de lo que tengo que llegar o de lo que estoy haciendo. Esa representación mental no se la pueden hacer las personas. Entonces es imposible que después lleguen a lo práctico realmente a hacer lo que tienen que hacer. Entonces, por ejemplo, yo les pregunto, ¿qué ven ustedes acá? Una bicicleta desarmada. Perfecto, ¿cierto? Una bicicleta desarmada, ¿cierto? Y nosotros vemos al tiro, entonces decimos una bicicleta. Después le agregamos el desarmada. Pero claro, pero efectivamente aquí, ¿cierto? No hay una bicicleta, ¿cierto? Es decir, son piezas sueltas, como dices tú, son piezas sueltas de lo que podría llegar a ser una bicicleta. Pero nosotros nos armamos, ¿verdad? Nos armamos en la representación mental y somos capaces de ver la bicicleta, de armar la bicicleta y después desarmarla. Y decimos, todas estas piezas corresponden a una bicicleta. El sillín, la horquilla, el no sé qué, las ruedas, los pedales andan por ahí volando, el manubrio. ¿Por qué? Porque podemos construir primero la imagen correcta de la bicicleta en nuestra mente y después miramos y decimos, claro, son piezas de una bicicleta desarmada. Pero estos pacientes no pueden hacer esto. Les preguntamos qué es esto, van a decir, veo un manubrio. Sí, hay como unos pedales, pero no pueden armar y decir, claro, esto es una bicicleta. Ahora cuando digo, estos pacientes no pueden, no me refiero a todos, ¿verdad? Sabemos que los pacientes son distintos de unos de otros. Los usuarios son diferentes unos de otros. Depende de muchas cosas. Como decíamos en la clase primera, depende de sus capacidades previas, de su estado premórbido, de su personalidad, de su educación, de su cultura. Una persona que nunca ha visto una bicicleta, por más que se pueda hacer las representaciones mentales de otras cosas, no se puede hacer la representación de una bicicleta.
pero no porque no pueda, sino que porque no ha visto nunca una bicicleta. Entonces hay que tener también esas cositas presentes al momento de trabajar con nuestros usuarios. Bueno, la apraxia del vestir se da en lesiones parietotemporales derechas, pero también se ha visto en lesiones bilaterales como la demencia de tipo Alzheimer. Y ahí tenemos, ¿verdad?, un señor intentando ponerse una prenda que probablemente está colocándose las mangas por los pies. No sabemos el detalle, ¿verdad?, pero seguramente es algo que nos llamaría profundamente la atención. Entonces la vemos en lesiones derechas y también la vemos en bilaterales. Bien, vamos a ir mirando, vamos a seguir con nuestras alteraciones y vamos a mirar otras cosas ahora, porque partimos diciendo, y nos recordó la compañera Tiare, ¿verdad?, esto de las emociones, de la interacción social. Entonces miren lo que dice acá. Cuando hay lesiones derechas, hay pobre reconocimiento de las expresiones emocionales de los otros. Y además, prosopagnosia. Prosopagnosia, no nos olvidemos que es la dificultad o la imposibilidad de reconocer rostros, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí está más abajo explicado, pero dice fallas en el reconocimiento de caras y la interpretación de expresiones faciales que se ve en lesiones bilaterales, pero de predominio derecho. Las personas con lesiones derechas preferentemente, ¿verdad?, tienen problemas para reconocer las expresiones faciales y reconocer los rostros. Entonces, si pensamos en personas, niños o adultos, ¿verdad?, del espectro, como habíamos mencionado en la clase pasada, claro, les cuesta reconocer las emociones. Les cuesta reconocer eso se llama, en referencia a eso, alexitimia, ¿cierto? La alexitimia es no poder como reconocer tus propias emociones, como las propias, lo que yo mismo estoy sintiendo. Okay. Sí, y eso, por ejemplo, bueno, ya el trabajo ya está entregado, pero podríamos haberlo puesto, ¿verdad?, también como el trastorno emocional conductual, excepto la alexitimia. La alexitimia es como que yo no reconozco qué emoción, con qué emoción estoy cursando, con qué emoción estoy. Estoy triste, estoy alegre, estoy deprimida, ¿cómo estoy? Así que sí, alexitimia. Y esto es como con las otras personas. Entonces, yo siempre menciono lo siguiente, digo, no reconocer rostros, ¿verdad? Como ver fotos, por ejemplo, de mi familia y no saber que este es mi mamá, que este es mi hermano, que este es mi hijo, debe ser una cosa bien terrible para los pacientes. Bien fuerte, no poder reconocer, intentar decir me parece, cara conocida, etcétera, pero no lograr llegar al núcleo. Pero además de no reconocer los rostros, no reconocer la expresión que tiene el rostro es como doblemente complicado. Porque yo puedo decir, no sé quién es esta persona, me es cara conocida, pero no sé. Pero no saber si esa cara está expresando enojo, alegría, compasión, sorpresa, miedo, felicidad, etcétera, agrava la situación. Deja al usuario más aislado en sí mismo, digamos, al no poder reconocer ni rostros ni las emociones de los otros. Entonces, cuando trabajamos de cualquier disciplina, chiquillas, de cualquier disciplina, con pacientes con lesiones derechas, dependiendo, por cierto, de la magnitud, de la gravedad, etcétera, pero habitualmente es como transversal esto del tema emocional, también le está pasando eso. Entonces yo puedo ir a hacer la terapia motora con mi paciente súper sonriente, contenta. Habitualmente los terapeutas somos así como bien positivos para hacer las cosas con nuestros usuarios y nuestro paciente puede no tener ninguna respuesta frente a eso, ninguna reacción. Entonces tengo que pensar que lo que le puede estar ocurriendo es que no reconozca lo que le ocurre, lo que yo le estoy expresando. Y lo tengo que ayudar, tengo que ayudarlo, tengo que decirle cómo está usted, cómo se siente, mire, yo estoy así, estoy contenta, qué bueno que vamos a trabajar juntos, es decir, ayudemos a rehabilitar la emoción también, ¿ya? Reconocen al otro cuando escuchan la voz de la persona o la reconocen por una marca corporal o el vestuario habitual o porque tenía un tatuaje o porque tenía un lunar, ¿verdad? En una parte así como específica, es, mire, no reconozco, pero, debe ser mi mamá porque mi mamá tiene una manchita acá en la cara, ya.
O mi mamá tiene un mechón de pelo blanco aquí en la chasquilla, no sé. O mi hijo es súper pecoso y además tiene un piercing, ¿ya? Entonces van uniendo señas, claves. ¿Mm? Entonces esto también es interesante revisarlo. Bien. Prosopagnosia ya dijimos que es la dificultad en reconocer rostros. Y se presentan en lesión derecho, que son más graves que cuando se presentan en el izquierdo. Aunque la mayor gravedad, evidentemente, se produce cuando los dos hemisferios están dañados, por supuesto. Siempre todo va a ser más grave cuando los dos hemisferios están dañados. Déjenme ver la hora, chiquillas. Esta clase empezamos a las 6:30, 7:30, 20 para las 8. Deberíamos terminar a las 8. Sí, ojalá que alcancemos. Ya. Si no, unos minutitos después. Otras alteraciones producidas cuando se lesiona el hemisferio derecho. Entonces, por ejemplo, dice acá que le cuesta el recorrido de laberintos y en el rendimiento de pruebas de inteligencia espacial. Esto está muy ligado a esto de la representación mental. Entonces, cuando uno al paciente le dice, hagamos este laberinto, o pensemos en figuras geométricas y ordenémoslas de menor a mayor, ¿verdad? Le cuesta mucho a los usuarios esas cosas. Pero también presentan, aparte de esta cosa como espacial, temas que tienen que ver con lo musical, con lo auditivo, con lo del lenguaje. Y aquí vamos a mirar por qué. Porque, por ejemplo, presentan agnosia auditiva y amusia. Agnosia ya sabemos que es no reconocer, ¿verdad? Entonces presentan esta falta de reconocimiento auditivo y falta de conocimiento musical, o de las melodías. Entonces, pacientes que conocían una melodía que era súper conocida para ellos, ya no la reconocen. No la reconocen, no la identifican. Pueden identificar la canción, me pueden decir la canción sí era tanto, pero cómo va la melodía les cuesta mucho, ¿no? Orientación y conocimientos deficientes del tiempo, del espacio y del sí mismo. Es decir, también hay temas en la orientación que me implica a mí también como persona, no solamente que no sepa en el día que estoy, sino que también como en lo personal, ¿no? Alteración de la memoria visoespacial. Es decir, si decimos que lo visoconstructivo es una alteración que tienen estas personas, eso tiene que ver con una memoria también, ¿cierto? Donde yo tengo registro de cosas que he ido guardando. Entonces, se altera también la memoria visoespacial. Entonces, si yo tengo que recorrer, no sé, un tramo que es del gimnasio donde estoy haciendo mi terapia, o tengo que recorrer algo en mi propia casa, como tengo alteración de la memoria espacial, no fijo tanto el patrón. Entonces casi que llego todos los días en mi ejercicio y tengo que reorientarme, porque ya me olvidé cómo era, ¿no? O me cuesta orientarme. Yo tenía, bueno, el paciente del caso que ustedes tienen que analizar ahora, el caso de Emilio, que yo no puse todos los detalles, ese es un caso real, un caso que yo atendí harto tiempo en la clínica Los Coihues. Don Emilio, que por supuesto no se llamaba Emilio, ¿verdad? Me contaba que cuando él ya logró salir solo, porque después estuvo mucho tiempo hospitalizado, después mucho tiempo ambulatorio, después mucho tiempo con cosas en su casa, afortunadamente él podía hacerlo, tenía los recursos y su trabajo lo apoyó mucho en eso. Él salía, o sea, llegaba a la universidad donde él hacía clase, que era en el centro, y se quería ir a tomar un cafecito. Él luchó mucho por mantener su rutina, sus cosas de las que él hacía antes de enfermar, ¿no? Entonces, se quería ir a tomar un cafecito. Para los que son de Santiago, se van a ubicar en la calle Bandera, pleno centro de Santiago, con Moneda, por ejemplo, ¿ya? Entonces, él alguna vez intentó hacerlo caminando de su universidad hasta allá y no logró llegar. No logró, se desorientó totalmente. Conociendo el lugar, habiendo ido 20 años a tomarse un café ahí, ¿ya? Esa memoria no la pudo retener. Entonces tenía que pedir que lo llevara un taxi. En ese tiempo los Uber no existían. Y cuando salía, miraba para todos lados y tampoco sabía cómo hacer el camino de vuelta. Así que tenía que pedir otro vehículo que lo fuera a buscar. Y era una cosa cerca, pero no podía hacerlo solo. Bueno, eso del caso Emilio puede servir para el caso también.
Ya hablé de las alteraciones del pensamiento espacial que presentan descuido en hacer los trabajos, los dibujos, lo que vimos en el dibujo de A, ¿verdad? Y vamos a revisar un poquito el lenguaje hemisferio derecho, porque este PPT partimos hablando de que el hemisferio izquierdo era el hemisferio dominante, porque ahí estaba el lenguaje. Pero veamos qué pasa con el hemisferio derecho y el lenguaje. Veamos. Podemos mencionar que el hemisferio derecho participa en una actividad lingüística, por ejemplo, en la preservación del lenguaje automático. A pesar de que pueden haber lesiones masivas a nivel del hemisferio izquierdo, cuando está conservado el hemisferio derecho ayuda con los automatismos. Entonces, una persona que tenga una fascia de Broca, por ejemplo, ¿verdad? Que no puede hablar, no puede expresarse, cuando está el hemisferio derecho sano, el hemisferio derecho tiene automatismo. Y de repente la persona que no puede hablar dice, hola, chao, ¿cómo estás? Te quiero, no sé, ¿ya? Le salen estos automatismos, porque no lo piensa, es automático. Cuando tiene que pensar lo que tiene que decir, no puede. Ahí el hemisferio izquierdo no se lo permite. Bien. Entonces, cuando hay lesiones, a pesar de lesiones masivas del hemisferio izquierdo, se observa también que una fascia puede agravarse cuando está relacionada con una lesión hemisférica izquierda y aparece una nueva lesión, en este caso en el hemisferio derecho. Si la persona ya tenía una lesión izquierda, estaba con una fascia, esta fascia se agrava cuando aparece un nuevo ACV en el hemisferio derecho ahora. Entonces, esto sí nos dice que el hemisferio derecho tiene que ver con el lenguaje. Y tiene que ver con esto y con mucho más que vamos a ver ahora. Por ejemplo, cuando se altera o hay una disfunción, como en el caso de las personas del espectro u otras situaciones, ¿verdad?, que está implicado en el hemisferio derecho, hay alteración en los aspectos paralingüísticos del lenguaje. ¿Qué significa eso? Que hay problemas en la entonación, en los aspectos emocionales, hay defectos en las expresiones lingüísticas complejas y hay baja comprensión del contexto que los rodea. Entonces, las personas tienen una entonación que es rara o no existe, esa entonación que puede ser plana, un aplanamiento, que puede ser como un hablar monótono, un hablar sin sentido, como carente de emoción. Nosotros hablamos con una emocionalidad. Le ponemos una impronta emocional a nuestro lenguaje. Y no estamos pensando en ponérsela, simplemente lo hacemos, ¿verdad?, en términos naturales. Es raro que uno hable así plano. Uno puede ser un poquito monocorde en algunas cosas, pero en general uno le pone una emoción, ¿cierto? Y por otro lado, lo que dice ahí, que hay un defecto en las expresiones lingüísticas más complejas, es decir, como que se empobrece el lenguaje, y por otro lado, se comprende poco el contexto. Por lo tanto, las cosas que se dicen muchas veces pueden ser bien descontextualizadas y poco apropiadas. Entonces, el usuario a uno le puede decir cualquier cosa, o a la familia le puede decir cualquier cosa, o en el trabajo, porque no se ubica en el contexto. ¿Ya? Eso es muy importante. La expresión oral es desorganizada. Comentarios inapropiados, o cuando tienen que ser con un sentido del humor, son carentes de humor, entonación ausente. Y así como son carentes de humor, también les cuesta entender el humor. Y muchas veces, cuando uno hace un acto de humor o dice un chiste, las personas pueden pensar que están burlándose de ellas. Porque no logran darse cuenta que en realidad es algo genérico, que no tiene que ver no es algo personal en el fondo. Otra de las funciones relevantes del hemisferio derecho es que es capaz de comprender el sentido de las palabras. Nosotros cuando hablamos, las palabras tienen un sentido profundo, tienen un significante, un significante, ¿cierto? Un significado y un significante. Tiene un sentido profundo. Ese sentido profundo se pierde muchas veces. Si no en todas las palabras que está diciendo el usuario, en muchas de ellas. Entonces, muchas veces las cosas parecen dichas por decir, parecen superficiales, parecen dichas medias robóticamente. Y además, si a esto le agregamos que le falta esta emoción, es como que lo que nos está explicando el paciente nos parece como que
se queda como en la superficie y no tiene una raíz profunda. Si no comprendiésemos el sentido de las palabras, muchas veces esta sería un sonido vacío o al menos de bajo contenido. Bueno, muchas veces ocurre eso con estos usuarios. La prosodia emocional es parte de las funciones asociadas al hemisferio derecho. Juega un rol en el aspecto pragmático, o sea, en su función de comunicación. El lenguaje tiene una función comunicativa, ¿cierto? Así como podría decir una función emocional, porque dice cosas emocionales, tiene una función comunicativa. Usamos el lenguaje para comunicarnos. Pero debe adaptarse al contexto, debe responder con pertinencia a las demandas del interlocutor. No se trata que yo comunique cualquier cosa al aire, ¿verdad? Digo cosas que tienen que ver, tienen un sentido, tienen una adaptabilidad. Y el hemisferio derecho, por otro lado, moviliza la puesta en escena de la palabra con la mímica, el gesto y la postura. Miren qué bonito esto, qué interesante. Es decir, el hemisferio derecho no solo tiene que ver cómo decimos las cosas, ¿cierto? Esa intención, esa cadencia, ese matiz, esa emoción, sino que además se cruza con lo corporal. De hecho, yo todo el rato estaba hablando y yo estoy haciendo una mímica, como dice acá, ¿verdad? Yo me expreso también con mis manos, me expreso con mi rostro y si ustedes me pudieran ver, tal vez en mi cuerpo tengo una postura corporal también, ¿ya? Bueno, entonces aquí cuando hay una lesión derecha, esto como que se desvincula, como que la persona puede hablar, además que habla, o más superficialmente, es como que el cuerpo no está incorporado. ¿Se entiende, chiquilla, lo que estoy tratando de transmitir? ¿Va quedando Sí, claro? profe, por lo menos Sí, a mí me hace profe. mucho sentido. Sí, qué estupendo, maravilloso. Saben que me estoy quedando un poquito oscura. Voy a prender unas luces, ¿ya? Y vengo en un segundo. Denme un segundito, denme un segundo, por favor, chicas. Ahí más clarita, ¿ya? Bien. Bueno, eso creo que es importante también considerarlo. El habla de una persona con lesión derecha puede parecernos disgregada, con comentarios llamativos e incluso insólitos. Cosas que pueda decir. Tras una lesión derecha puede alterarse en relación al lenguaje la pragmática, el uso correcto, dificultad en resolver tareas como la interpretación, por ejemplo, de proverbios o como nosotros decimos de dichos, ¿cierto? Disminución de la producción literaria, es decir, como que es más pobre también su repertorio, dificultad en comprender los matices, no los matices, los matices en el lenguaje del interlocutor, porque no solamente es que el lenguaje de ellos o ellas tenga una poca emocionalidad o matices, sino que tampoco logran como captar los matices del otro. Entonces, si a esto le asociamos de repente la dificultad en reconocimiento de rostro o de la expresión emocional de los rostros, que no es que se dé todo junto, pero puede darse así como un poco de prosopagnosia, un poco de esto, de lo otro, y tampoco reconocer el matiz de lo que el otro me está diciendo, también es complejo, porque puede ser que alguien esté tratándolo con suma dulzura y la persona no reconozca esa dulzura y no responda en la misma línea, o al revés, le esté haciendo un llamado de atención por alguna situación X y la persona tampoco reconoce aquello, ¿no? Entonces, complicado. Una expresión más bien plana. Y esto de los dichos, ¿no? De los proverbios, no son proverbios, estos son, ¿cómo se llaman estos? Se me olvidó. Bueno, ¿qué significa? En casa de herrero cuchillo de palo, y el usuario dice es que tiene un cuchillo de palo, o sea, literal, ¿cierto? Un análisis literal de este dicho. Bien.
expresión emocional y hemisferio derecho, que de alguna manera ya lo hemos estado también viendo, porque el lenguaje, la comunicación, como decíamos, es algo privilegiado que tenemos los seres humanos. Y en este privilegio de poder comunicarnos, expresamos nuestra emoción también. El self, es decir, el yo, ¿verdad?, implícito en el cerebro derecho, en el hemisferio derecho en el fondo, porque esto es una cita textual, por eso dice el cerebro derecho, representa el sustrato biológico de la mente inconsciente humana y está íntimamente involucrado en el procesamiento de la información afectiva de base corporal que está asociada con diversos estados motivacionales. Le puse mal las comillas eran acá motivacionales. Entonces, lo que nos dice en el fondo que el hemisferio derecho es la base, ¿cierto? La base es el sustrato biológico de donde se generan toda esta información afectiva y que tiene también una relación con nuestra corporalidad. Y bueno, este autor se llama Alan Shore, es un neurocientífico, era un psicólogo, es un psicólogo pero se ha dedicado mucho, como muchos otros, a la neuropsicología, pero desde el psicoanálisis. Entonces tiene una mirada bien particular y es muy reconocido él como un neuropsicoanalista en el fondo. O sea, como uno hace psicoanálisis desde la neurociencia, es como que alguien no se lo hubiera imaginado hace 20 años atrás, pero bueno, se ha podido lograr. El hemisferio derecho opera una red distribuida para las respuestas rápidas frente al peligro y otros problemas urgentes. Procesa preferentemente desafíos ambientales. El hemisferio derecho está procesando estrés y dolor y maneja respuestas de autoprotección como la evitación y el escape. La emocionalidad es, por lo tanto, el teléfono rojo, impulsando a la mente a ocuparse en asuntos urgentes sin demora. Es decir, el hemisferio derecho nos pone en alerta, nos pone en atención, es un teléfono rojo, como dice ahí, esto es una alarma. Entonces también cuando este hemisferio está dañado, poco dañado, mucho dañado, tremendamente dañado, este teléfono suena poco, suena más o menos o no suena definitivamente, poniéndonos en peligro. Bien, en una persona con una lesión izquierda, lo que habitualmente nosotros encontramos es una reacción de tipo depresivo catastrófica frente a su enfermedad. Las personas se tienden a deprimir y a reaccionar catastróficamente, como que el mundo se ha venido abajo. Muy probablemente por la implicancia del lenguaje, de no poder hablar, de no poder comprender, etc. Sin embargo, en las lesiones derechas se presenta la habilidad emocional, que fueron términos que vimos en la primera clase, ¿se acuerdan? Estos cambios rápidos de humor, estos cambios rápidos de emoción. O indiferencia, o sea, o este cambio rápido de emociones intensas o más bien indiferencia, aplanamiento afectivo, con escasa o nula emoción respecto de lo que le está ocurriendo. Bueno, estos dos señores, Babinski y Janotti, hablaron ya hace hartos años atrás acerca de anosognosia, es decir, de la falta de reconocimiento de enfermedad, como la expresión y bueno, ellos decían básicamente, o Janotti decía que la expresión y modulación emocional estaban en directa relación con el hemisferio derecho. Entonces, esto es súper interesante porque es una frasecita tan corta y que viene de antiguo, ya hace rato, y nos pone nuevamente sobre la línea de que las personas que no necesariamente han sufrido una lesión como ACV, PEC o una enfermedad degenerativa como demencias, por ejemplo, pero que tienen otro tipo de disfunción cerebral derecha, tienen estos problemas. Tienen estos problemas relacionales, estos problemas de modulación emocional, de expresión, o son aplanados, o tienen estos cambios bruscos, ¿verdad? Entonces los podemos ir viendo en diferentes patologías, en el fondo. Bien. Bueno, eso está ahí, se los dejo porque es un poquito más de lo anterior. Hemisferio izquierdo, pensando en las emociones de nuevo, el hemisferio izquierdo son algunas teorías que hay, ¿no? Que está asociado a emociones positivas, el hemisferio izquierdo. O sea, a la risa, a la alegría, a la felicidad, a la satisfacción, a la motivación, al sentimiento de plenitud, etcétera, etcétera. Cuando se lesiona el hemisferio izquierdo,
implica un descenso en poder experimentar y procesar estas emociones positivas, por lo que va a aparecer justamente depresión y angustia y reacciones catastróficas, como vimos en la lámina anterior, ¿cierto? En cambio, el hemisferio derecho está asociado a emociones negativas, es decir, a la pena, a la rabia, al enojo, al temor, a la inseguridad, a la inquietud, etcétera, etcétera. Entonces, cuando se daña este hemisferio, cuesta que se interpreten y que se procesen esas emociones. Por lo tanto, muchas veces vemos a las personas que han sufrido una lesión cerebral derecha más bien como indiferentes con lo que le pasa, por un lado, y por otro lado, incluso podríamos decir casi como una tonalidad media alegre permanentemente, hasta que vienen estos cambios de humor y se ponen lábiles emocionalmente y lloran y después vuelven a reírse como que nada hubiera ocurrido. ¿Por qué? Porque les cuesta interpretar y procesar las emociones negativas. Bien. Las investigaciones apuntan a que el hemisferio derecho sería dominante para el tratamiento de las informaciones corporales de orden emocional, que lo dijimos hace un rato, ¿cierto? Pone al sujeto en escena con su corporalidad, pero también interpreta la emoción corporal del otro. Entonces, volvemos a pensar en los chicos, por ejemplo, chicas del espectro, que uno les quiere dar un abrazo, ¿verdad? Y que más bien ellos son resistentes, o tienen o se retraen, o prefieren no hacerlo, o no les gusta mucho, ¿verdad?, esta cosa del contacto muy cercano, porque les cuesta interpretar esa emocionalidad corporal del otro. Entonces vamos uniendo cabos por ahí, vamos entendiendo algunas cosas y por eso hay que ser tan cuidadosos y enseñarles de a poquito y a lo mejor con un peluche, con algo que a ellos no los atemorice, no los insegurice, no los sientan como una amenaza. Bueno, y justamente lesiones cerebrales adquiridas, como por ejemplo AVE, qué sé yo, TEC, lo que decía, pero también en otros trastornos, todo lo que hemos visto en este último rato acerca de las emociones y del lenguaje. Efectos especiales. Esto es muy bonito, esto es de una autora que se llama Amanda Céspedes, que para los que trabajan con niños y niñas se los recomiendo. Ella tiene varios libritos. Hay un librito que se llama El cerebro adolescente, otro librito que se llama Niños con pataleta adolescentes desafiantes. Bueno, y ella justamente dice que el hemisferio derecho cuando está sano se manifiesta en los niños cuando juegan, cuando dan rienda suelta a su fantasía, cuando dibujan, arman puzzles, rompecabezas, cuando cantan, cuando componen sus propias melodías, juegan con instrumentos que inventan, ¿cierto? Cuando gozan trepando, moviéndose, saltando, cuando observan de modo atento los fenómenos de la naturaleza, cuando crean vínculos afectivos, cuando se comunican por medio de lenguajes no verbales, gestos y miradas, y se expresan emocionalmente. ¿Ya? Entonces, porque siempre estamos hablando como de lo que falta, pero cuando el hemisferio derecho está sanito o se está estimulando, estamos trabajando con él, debiéramos empezar a ver estas cosas, aunque sea poco a poco. Bien, la relevancia de todo lo que hemos dicho es porque en relación a dos cositas nomás, por ejemplo, el reconocimiento de expresiones o la orientación son claves, ¿cierto? Son fundamentales. En el fondo son elementos como de supervivencia. Yo tengo que saber dónde estoy parada y para dónde me voy a mover. Tengo que saber reconocer las expresiones de las personas que me rodean para poder adecuar mi comportamiento a eso mismo, a ello, digamos. Bueno, hace mucho tiempo se dejaron de usar los planos, porque ahora todo el mundo anda con el Google Maps, ¿es verdad? Pero las personas les cuesta esta interpretación de los planos. Y por cierto, hay que nos parece tan fácil ir siguiendo en 300 metros doble a la izquierda, camine 5 pasos para allá, para acá. Bueno, aunque se lo esté dictando el Google Maps, la persona muchas veces no lo puede hacer. No puede hacer esa gestión cognitiva. Y por supuesto las emociones, ya hemos hablado bastante. Bien, preguntas, dudas, algo que quisiéramos compartir en este momento.
sea, Algo no que... es no es una duda, pero a mí, escuchando todo esto, me pasa que en el trabajo, todos los días, siento que lo que acabamos de conversar lo veo en mis pacientes. Como, igual en general a mí me ha tocado más pacientes con lesiones en el hemisferio izquierdo que en el derecho. Pero, por ejemplo, hace poco me tocó una paciente que había tenido un TEC y tenía en el fondo inflamado la zona, era frontal derecha. Y en un principio, igual fue, claro, yo soy kinesióloga, entonces a mí me pasa que yo observo estas cosas, pero no sé muy bien analizarlas porque en el fondo a mí nunca me enseñaron a hacerlo. Entonces, me es un poco difícil de repente enfrentarme a estos pacientes, sobre todo porque, no sé, les tengo que dar instrucciones y no las comprenden bien, o de repente, em, no sé, son un poco como desorganizados en la forma en cómo hacen las cosas, o era una paciente que le pasaba eso que no entendía muy bien como por qué estaba en el hospital, pero yo le explicaba el por qué, ya me decía, sí, me caí, pero como que no lo reconocía bien, entonces era como me decía todo el rato, me preguntaba que cuándo se podía ir, porque ya sentía que se quería parar y caminar, y le decía, es que todavía recién te estás sentando, como que era como... Entonces, me llama mucho la atención de repente, o sea, sobre todo esto, bueno, el ramo anterior y este, por eso, porque me pasa que me cuesta eh, lograr en el fondo realizar mi terapia muchas veces, porque no sé muy bien cómo abordar a estos pacientes. Y claro, de repente cuando hacemos terapia en conjunto con las fonoaudiólogas, ahí aprendo mucho, ¿no? Pero es como un mundo completamente desconocido. Lo que sí me he dado cuenta es que usamos mucho esto de la musicalidad de repente para poder para trabajar el lenguaje en los pacientes, pero con lesiones izquierdas en el fondo, como teniendo indemne lo derecho. Mm, Em, pero fuera de eso, es un manejo como súper distinto, es como un poco ajeno, no sé, a, entonces, en verdad, no iba a preguntar nada, pero como de verdad que siento que esto que acabamos de conversar yo lo he visto muchas veces. claro. Eh, pero no, es tan distinto, no sé. Mm. Mira, María Jesús, primero te agradezco que lo compartas, ¿verdad? Y por cierto, es como que a mí que soy psicóloga me pusieran a hacer algo que tiene que ver con lo kinésico, justamente, ¿verdad? Con lo motor. Probablemente hay cosas desde mi intuición y hay cosas que aprendí mirando a mis compañeros kinesiólogos y kinesiólogas, de los cuales aprendí mucho, que conocí escalas, que conocí ciertas intervenciones, pero igual sigue siendo un mundo que todavía me es algo ajeno. Entonces me imagino que te pasa exactamente lo mismo desde el otro lado. Y por eso este diplomado y en este módulo, y eso es lo que hemos conversado justamente con Leonidas, quisimos darles como esta impronta de que nuestros alumnos puedan eh, en, reconocer que estamos en un vínculo con nuestros pacientes que tiene mucho que ver con la cosa emocional y con lo conductual. ¿Mm? Y que si bien es cierto, hay teoría para todo, ¿verdad? Hay teoría para todo, para decir esto es anosognosia, esto es esto otro, qué sé yo, las apraxias, etcétera. Hay algo hay cosas que van más allá de la teoría misma y que tiene que ver como con el perfil de cada terapeuta también, de cómo busca, ¿verdad? Formas diversas y distintas y creativas para llegar al usuario ahora, teniendo esta información, tal como tú dices, ahora que escucho esto y en el módulo pasado también, ¿verdad? Veo que esto lo veo a diario con los pacientes, entonces como decir, cómo yo también logro llegar a sus pacientes ahora desde un entendimiento, sabiendo que les está costando comprender, sabiendo que a lo mejor tu tono emocional no lo están leyendo tan bien, sabiendo que también ellos son planos para decir las cosas y uno dice, uy, que fome el paciente, que pesado el paciente, y la verdad que no puede el paciente romper ese patrón de aplanamiento, entonces yo lo puedo comprender mejor porque no es algo consciente del paciente, ¿verdad? Y es más, le puedo ayudar
a que busquemos formas de decir las cosas distintas, que busquemos otros términos, otras palabras. Estoy pensando en lesiones derecha porque en izquierda se entiende que muchas veces hay compromiso del lenguaje, no siempre, pero cuando son lesiones, digamos, más frontales, ¿verdad? Claro. Entonces, yo creo que una recomendación así como cuidadosa también y sin uno saber tener toda la verdad, porque esto es cambiante y es dinámico de uno a uno, pero es como eso, yo creo que hay que conectar mucho con el paciente y uno conecta en forma natural. Tú seguramente conectas naturalmente con tus pacientes y ahora lo que tú le vas a poner entre medio es algo de teoría. Vas a decir, esto también está pasando. Entonces le vas a poder dar una forma y buscar estrategias, buscar alternativas, mostrarle cosas. A lo mejor una terapia kinésica, un día, aparte de que tú vas a ir a hacer algo motor, que se siente, por ejemplo, el paciente, que pensando en esta señora, por ejemplo, ¿no? Y que logre el sedente, que logre el equilibrio, a lo mejor tú además de eso le vas a llevar un libro, donde hay imágenes de personas sentadas, o imágenes de personas que se están parando, o fotos, para que a ella le haga algo de sentido, ¿no? Y que es como ir integrando otros elementos también. Ahora, esto es algo que hay que madurar. María Jesús, Tiare, las otras compañeras que están, ¿verdad?, también acá, o los que van a ver la clase después, es algo que hay que ir madurando. Esto no es algo que uno pueda recrear ya el lunes vuelvo a trabajar o el viernes y lo voy a poner al tiro en práctica. Yo creo que hay que irlo madurando y hay que irle dando una vuelta. Leyendo este capítulo este librito que está ahí, algunos capítulos que están en la plataforma de Ostrowski, Solís y Ardila que lamentablemente murió en pandemia, un tremendo investigador de la neurociencia, neuropsicólogo. Es muy interesante leerlo, porque nos ayuda mucho a entender cómo poder llegar a los pacientes en estos casos. Nos podemos explicar nosotros lo que les ocurre a ellos acá. Entonces, si decimos a este paciente le ocurre esto acá, cuando voy a hacer mi terapia, la que sea, ocupacional, fonoaudiología, psicológica, kinésica, educativa, pero voy con estos otros elementos. Entonces, puede ser una puerta que se empieza a abrir. Bueno, eso por ahí. Qué bueno que lo compartimos porque puede que te sirva a ti, puede que también le sirva esta conversación a otras de las compañeras o compañeros también. De hecho, a lo que viene ahora acá es un poquitito un programa de trabajo que, como yo les dije, un programa de trabajo que acá está, que es lo que nosotros fuimos depurando, haciendo en los COIWE, que trabajamos mucho tiempo allá, basado en cosas que se hacían con Barbara Wilson en Inglaterra, con gente que hace esto en el Goodman en España, siempre con hartas referencias de algunos otros lados también, ¿no? Pero nosotros fuimos creándome con nuestro propio modelo, así, bueno, por eso yo creo que nuestro trabajo, nuestra clínica, tuvo en un momento mucho que decir porque fuimos apostando a cosas que íbamos creando. Entonces, por ejemplo, primero para organizar un plan de trabajo desde el área que estemos, ¿verdad? Nosotros, si yo no voy a aplicar pruebas cognitivas, yo no voy a aplicar pruebas de memoria, debo sí saber cómo está funcionando cognitivamente mi paciente. Va a ser mejor si yo sé y voy y leo las evoluciones que han dejado los otros colegas en la ficha o le pido los test. Oye, ¿cómo les fue la prueba de memoria? ¿Cómo les fue en orientación? ¿Cómo les fue en esto? Porque mi trabajo kinésico con él, pensando en kine, por ejemplo, va a estar mucho más seguro y voy a estar mucho más con más seguridad yo de hacerlo cuando sé que el paciente de 5 comandos que le doy recuerda 3. Entonces no me sirve darle 5 comandos. Le tengo que dar 3 y tal vez en 2 semanas más le voy a poder dar 4 órdenes, ¿verdad? Y todavía no las 5. Entonces, conocer el perfil cognitivo del paciente es muy importante. Evidentemente, si estoy en posibilidad y en posición de evaluarlo, lo voy a evaluar. Pero si yo no estoy en posición de hacer esa evaluación, saber en qué está el paciente en memoria, en orientación, en comprensión, va a ser muy importante. Y para eso yo me tengo que nutrir, me tengo que también tomar de lo que los otros colegas van haciendo. En la medida que yo trabaje en un lugar como trabaja María Jesús, que trabaja en un hospital y que trabaja con todo el pool ahí de terapia.
hay personas que trabajan más individual, que trabajan en un domicilio, y para eso, entonces también yo debiera recabar información, buscar fichas, ver si la familia tiene alguna evaluación que le hayan hecho, porque eso me va a permitir llegar a ese paciente, a lo que yo voy a hacer desde mi especialidad, con mucha más certeza, en el fondo. Bien, siempre es importante, como estos pacientes son medios anosognósicos, siempre es importante estar favoreciendo la toma de conciencia, ¿cierto? Con cuidado, con respeto, con paciencia de parte de nosotros, ¿verdad? Como esta señora que se quería ir y la María Jesús le decía, no, pero si no te puedes ir todavía porque recién te estás sentando. ¿Cómo le entrego esa información? Con cuidado, ¿verdad? Pausadamente, para que ella no se sorprenda y diga, pero ¿cómo me dicen que no me puedo ir? ¿Cómo es eso que me estoy sentando? Como que no se le provoque como este desequilibrio mental de decir, si yo siento que estoy bien y resulta que no estoy nada de bien. ¿Ah? Entonces también ir ahí poco a poco. Trabajar los aspectos emocionales. Reconocimiento de rostros, reconocimiento de expresiones en las emocionales en rostros. Para eso yo puedo llevar fotografías, recortes, andar con una carpetita, ¿verdad? Es decir, siempre contribuir a esta también reeducación emocional. Reconocimiento de la emoción en una escena, por ejemplo, no solamente en un rostro, sino que en una escena. ¿Qué está pasando en este matrimonio? Ay, los novios están recontentos, pero la suegra está triste, está llorando, no sé qué, ¿verdad? La guagua está aburrida, no sé, también. Entonces uno dice, pero si es que yo no puedo hacer esto porque yo hago otra cosa, no voy con una carpeta con materiales. Sí, correcto, bien, lo comprendo perfectamente, pero otros lo pueden hacer y yo me voy a servir de eso. Me va a servir que otros lo hagan. Asociación entre lo observado y las propias emociones. Recuerdo de vivencias pasadas con alguna carga emocional, y eso sí se puede hacer en cualquiera de las disciplinas, porque en el fondo no tengo nada que llevarle al paciente carpetas con recortes, simplemente nos podemos acordar mientras hacemos un recorrido, ¿verdad? O estamos trabajando fuerza, o estamos trabajando bipedestación, podemos recordarnos cómo fue su cumpleaños, cómo fue el cumpleaños de la hija, cómo lo pasó, qué sentimiento tenía él de que su hija iba a cumplir 15 años, por ejemplo, ¿no? Emparejar emociones. Te pasa esto, sientes esto, ya, quiere decir que te ves así entonces. Si tu cara está expresando esto es porque estás sintiendo esto, ¿no? Ahí como linkear un poquitito las cosas. Atribución de emociones, un poco lo que veíamos antes, ¿no? De reconocer emociones y atribuirle a los rostros, por ejemplo, una emoción también. Estimular la fluidez emocional desde el reconocimiento de emociones en rostros. Bueno, ya lo dije, en escenas también lo dije, estoy repitiendo. Bueno, esto es una experiencia que nosotros tuvimos en la clínica ya y que lamentablemente uno sabe que los recursos en salud son limitados. Nosotros somos una sociedad con recursos limitados en salud. Entonces, nosotros tuvimos el privilegio, ¿verdad?, de contar allá con un arteterapeuta, que una persona que trabajaba justamente lo cognitivo y lo emocional y lo conductual a partir de obras de arte que hacían los pacientes. Siempre se hablaba de las obras de arte, no eran así como la pintura nomás, sino que su obra de arte. Entonces, el usuario de pronto hacía rayas, hacía con el pincel, ¿verdad?, como acá, hacía círculos de colores y uno dice, pero eso no es nada. Bueno, pero para ese paciente, eso que está ahí dividido en 4, eran las 4 estaciones del año, ¿ya? Era la primavera, era el invierno, el otoño, el verano, y cada estación del año significaba algo para ese paciente. Tenía una emoción asociada. Esta otra señora que hizo esto mucho más elaborado, que lo hizo con plumitas, con goma eva, ¿verdad? Se acordaba de cuando su hijo, un hijo que tenía, ¿verdad?, que se había enfermado gravemente y lo había dejado ver mucho tiempo. Uno dice, pero ¿qué tiene que ver esto con el hijo? Bueno, pero para ella tenía que ver. Y la carita que ella hizo ahí, claro que es una carita media triste, tiene ojitos medio tristes, ¿ya? Y así cada cuadrito de esto eran recortes, esto era como un collage. Entonces, claro, y esto permitía que se reutilizara el pensamiento, estimulación cognitiva y desbloquear emocionalmente.
Entonces uno sabe que en todas partes no hay arteterapeuta. Ahora es posible que en hospitales grandes como el Sótero capaz que ya hayan, en algunos COSAM yo sé que hay también, ha ido también posicionándose más la terapia de arte en la salud mental, en este caso. En lo cognitivo, como ya sabemos que hay problemas atencionales, que hay problemas espaciales, de esquema corporal, de orientación, evidentemente voy a trabajar, voy a también potenciar esas funciones cognitivas a través de lo que me toque hacer a mí, ¿ya? De ir escuchando una canción, repetir la canción, si estoy en terapia ocupacional, si estoy en kinesiología, en psicología, ¿verdad? A buscar cómo yo puedo ir potenciando estas funciones cognitivas, que sabemos que van a estar a la baja. Siempre sería bueno saber cómo están, tener algún informe, tener algo. Pero no siempre tenemos, entonces por lo menos podemos suponer que estas funciones ejecutivas fueron medias pasadas a llevar con la lesión, entonces igual las podemos estimular. Profe, por ser en la demencia, trabajar como con reminiscencia. Por ejemplo, claro, ¿te ha tocado hacerlo o no? Sí, cuando estuve en Fundación Las Rosas con usuarios que tenían demencia, trabajábamos harto con la reminiscencia. ¿Y cómo lo hacían específicamente? Con canciones de la época de ellos, entonces, claro, se iban recordando y trabajando lo cognitivo. Absolutamente, ¿cierto? Canciones, fotos, revistas antiguas, exactamente, súper importante. O Sabemos que terapia de bibliográfica, autobibliografía, algo así, pero eso lo hacía la psicóloga. ya, claro, autobiografía, que las personas se recuerden de cosas, de su pasado, de su vida, por cierto. Sabemos que las demencias, las personas, sobre todo la tipo Alzheimer, tienden a perder, ¿cierto?, la memoria como más anterógrada, más reciente, que la retrógrada está más conservada. Entonces tenemos que fortalecer esa memoria antigua, porque ya que estoy perdiendo lo nuevo, por lo menos rescatar eso antiguo, ¿cierto? Dónde nací, la calle, ver fotos de la calle. Ahora que todo se puede buscar en internet, que uno puede buscar fotos del 1910 y encontramos las fotos de Santiago 1910. Entonces, no podemos viajar por el tiempo ahora más fácilmente. Bueno, y estos dibujitos que están acá solamente para recordar cómo se grafica en todas partes los hemisferios. Uno pone hemisferios en Google y encuentra el hemisferio izquierdo en gris, con triángulos, con fórmulas, con cálculos, y el hemisferio derecho lleno de colores, lleno de explosión de colores, de la fantasía, la creatividad, la percepción. Entonces, claro, esto tiene que ver con eso, ¿no? Con un hemisferio mucho más social, mucho más holístico, más integrador, más emocional que el hemisferio izquierdo, un hemisferio más analítico, más racional, más secuencial, más ordenado, y que entre los dos hacen que tengamos la personalidad que cada uno de nosotros tenemos. Por eso es tan importante que ambos estén sanos. Recordando solamente, tiene que ver con el registro emocional, interpreta las conductas y elementos del lenguaje no verbal, aspectos emocionales del lenguaje, está involucrado en los procesos de empatía, descifra los primeros códigos del proceso de apego, los niños pequeños, las guaguitas, hasta, ¿verdad?, los primeros años de vida, ese apego con la figura significativa, con la madre, ¿verdad?, o con la figura que los cuida, que los protege, el apego estimula el desarrollo del hemisferio derecho. Y en la medida que el hemisferio derecho se desarrolla, estimula el apego. Entonces, y sabemos que personas con un buen apego son personas que van a ser más sanas en toda su vida, digamos, en todo sentido. Entonces, importante. Relacionado con las conductas sociales, principales déficit, anosognosia, falta de capacidad de empatía, baja capacidad de mentalización, de cómo pensar como el otro también me está pensando, ¿verdad? Baja interpretación de señales no verbales del lenguaje, bajo procesamiento de la información implícita, en los matices y tonalidades, baja en los matices y tonalidades que acompañan el lenguaje, alteración en reconocimiento y expresión de las propias emociones, alteración en la regulación y adaptación interpersonal. ¿Ya? Bien,
yo creo que hasta ahí. Lo demás son 3 cositas que son en realidad cositas que ustedes la pueden revisar después en el video. Se las voy a dejar ahí así para que el video quede. Ya ustedes lo pueden ir parando. Bien. Bueno, nos pasamos un poquito de la hora, pero logramos terminar la clase pasada, que no la habíamos terminado, y ver completo este PPT para que tengan el material también para trabajar el caso de Emilio. Recuerden que hay bibliografía asociada, recuerden que pueden incluir bibliografía también. Yo todavía no he empezado a corregir los trabajos de ustedes, así que no podría darles aquí un feedback, que me hubiera gustado hacerlo, pero no he alcanzado, que tiempos X. Pero sí repetir lo que siempre digo, hagan trabajos en profundidad, analicen, dialoguen con la teoría, es decir, si ustedes ponen entonces la prosodia no sé qué, porque según fulanito de tal, ¿verdad?, que dice que la prosodia en estos casos, en el hemisferio derecho, dialoguen con la teoría, trabajen en profundidad, porque si no queda un trabajo débil, un trabajo así como que se responde en unas pocas líneas, denle contundencia. La última pregunta, la pregunta que tiene que ver con qué sugerencias le darían a la esposa de Emilio para que trabaje con él aspectos cognitivo-conductuales, emocionales conductuales y cognitivos, cognitivos y emocionales familiares, algo así creo que es la pregunta. Por favor, esto, chicos y chicas, es orientaciones a la esposa, porque ustedes me pueden poner una tremenda intervención, como que la van a hacer en una clínica, en un centro de rehabilitación, en un hospital, pero no, es a la esposa. Por lo tanto, tiene que ser bien aterrizado. Si yo digo, le vamos a decir que estimule la atención, ¿cómo ella va a estimular la atención si ella está aprendiendo, no tiene idea, no sabe? Entonces le tenemos que decir, estimule la atención, ¿verdad? Y darle actividades concretas. A eso quiero, con eso como que ya les di cualquier pista con esa última pregunta, porque muchas veces me llegan intervenciones súper bonitas, pero muy elevadas, muy teóricas. Yo siempre les pongo, ¿y cómo lleva Claudia esto a la realidad? ¿Cómo lo lleva a la práctica? ¿Cómo hace que la emineligencia, cómo trabaja la emineligencia si nunca había escuchado ni la palabra? ¿Ya? Así que eso. Entonces hagan una buena apuesta ahí también con esa pregunta. ¿Ya? Bueno, chicas, ¿algo más? ¿O estamos ya terminando? Nos fuimos de una, no hicimos ni recreo. 2 horas sin recreo y siempre hago un recreito. Todo bien por Todo acá. claro por mi parte. Ya, chicas, qué bueno, me alegro. Bueno, nos despedimos entonces, nos despedimos de todo el curso, las que están presentes en primer lugar. Muchas gracias por conectarse, muchas gracias por participar de la clase. A los que no pudieron hacerlo, que tengan también una buena repasada de esta clase, que la puedan ver completa. Y, por supuesto, desearles a todas y a todos unas bonitas fiestas patrias y que descansen, principalmente. Bueno, y que la pasen bien también.